pasando alrededor del mundo porque ya estamos en la tercera noche de marchas, de protestas, con algunas manifestaciones, en este caso en Alemania, donde hubo más gente en esta oportunidad, Gaby, que a principios de semana o que el fin de semana. Totalmente. La verdad que se ve muchísima gente reclamando, exigiendo todos lo mismo, ¿no? Paz, justicia. Esta fue una de las marchas, entonces, y la otra en Australia, que la iban a prohibir, pero al final no. Al final no, al final finalmente le permitieron manifestarse. Obviamente tengamos en cuenta que, sí, escuchen el sonido ambiente, por favor. Entre los gritos de I Can Breathe, ¿no? Por un lado, y el tema de no puedo respirar de George Floyd, y por otro lado el fin del racismo. Fíjense la cantidad de gente que se movilizó allí en Australia, muy lejos de los Estados Unidos, pero también reclamando por la discriminación que sufren los pueblos aborígenes, los pueblos originarios de Australia. Bueno, esto es en Budapest también, el silencio, todos en algunos casos arrodillados, sentados. Las vidas de los negros valen. Uno de los eslogans que, como vos marcabas, Gaby, la alcaldesa de Washington decidió pintar en una calle muy cerca de la Casa Blanca, tuvo un mensaje al presidente. Bueno, una de las tantas manifestaciones, estamos simplemente haciendo un resumen de lo que pasó en las últimas horas alrededor del mundo. Pensemos que esto ocurre en Budapest, en Hungría, cuyo presidente, Viktor Orbán, de extrema derecha, ha tenido posiciones racistas y persecutorias, particularmente de la comunidad gitana, pero de todos los inmigrantes. Por lo tanto, esto tiene una fuerza mayor justamente por tratarse de un país donde se ejerce la mano dura, ¿no? Como en el caso gobernado en Hungría por Viktor Orbán. Se aprovechó la pandemia también para tener más poder, ¿no? Exactamente. Bueno, y esta es una de las marchas en Washington. Vos sabés que Trump tuiteó que iba a mandar, ordenaba a la Guardia Nacional que se retire. En ese tuit no quedaba claro si era de Washington o de todas las ciudades, porque no había habido demasiada gente. Como había cada vez menos gente, bueno, y la verdad es que fueron multitudinarias y afortunadamente muy pacíficas. Y de Washington vamos a Chicago, ciudad de Estados Unidos que ha tenido varios crímenes raciales, hay que decirlo, una ciudad ubicada al norte, sobre la zona este de Estados Unidos, si se quiere, muy cerca del límite con Canadá, y ahí vemos con estas remeras, ¿no?, que en cierta medida repiten la consigna sobre la necesidad de libertad, de igualdad, de no discriminación, y que en muchas de estas marchas, ¿saben cuánto? No se hizo 1 minuto de silencio, se hicieron 8 minutos 46 segundos de silencio, porque simbólicamente por el tiempo que policía Derek Chauvin ahogó a George Floyd contra el piso, ¿no?, como un hecho simbólico. Bueno, y de acá nos vamos a Seattle, donde hubo algunos enfrentamientos entre manifestantes y policías, que es lo que estamos viendo en esta imagen. Hubo algunas detenciones. Más allá de lo que pasó hace un par de horas en Seattle, les diría, como mostramos al principio, después vamos a repetir la imagen, el momento más fuerte, aparte de Seattle en los Estados Unidos, se dio en Gran Bretaña. Bueno, algunas detenciones. Decirles que a lo largo de la semana tuvimos hechos de violencia policial que uno dice, es increíble que en este marco haya habido imágenes, después diré si las tenemos, las compartimos, de policías ahogando a detenidos con la rodilla en el cuello, o como pasó con este señor de 75 años, blanco, que la policía lo empuja y le revienta la cabeza contra la vereda, ¿no? Exactamente. Y paradójicamente se da que, por ejemplo, hubo casos de ahorcamientos similares al de George Floyd en Miami, donde también hubo, mientras que había policías que ahorcaban contra el piso a sus manifestantes, también hubo policías que se arrodillaron ante los manifestantes en símbolo de respeto, ¿no? Claro, estas y paradojas y tratar de frenar un poco la situación que se veía en los Estados Unidos. Bueno, ahora vamos a ver esta segunda o tercera etapa del funeral de George Floyd, ¿no?, donde justamente se está rindiendo homenaje en distintos lugares. Recordemos, el último va a ser en Houston, donde él creció, justamente George Floyd, y estamos viendo estas imágenes, todos con barbijo, vale
la aclaración porque había habido una crítica con respecto a la primera etapa de la despedida y justamente ahí vemos a la familia muy dolorida por todo lo que vivió. Y el hermano que decía, hablaba de la pandemia del racismo, ¿no? Exacto. En los Estados Unidos. Claramente, ojalá que esto sea un quiebre, Gaby, de lo que está pasando en Estados Unidos, pero insisto, esto nos sirve como espejo. ¿Nos queremos mirar en ese espejo? Esa es la pregunta, ¿no? Y el desafío que tenemos cada uno de nosotros. Es muy bueno lo que vos decís, justamente, Andrés, porque lo que explotó, la bomba racial que explotó en Estados Unidos, como mencionamos al principio del programa, no es algo de ahora. El caso de George Floyd es el desencadenante de un montón de cosas que era una olla a presión. ¿Por qué? Por las enormes desigualdades que ha sufrido Estados Unidos y particularmente las desigualdades raciales que se han dado y que se han mantenido en la historia pese a que en el año 2008 eligieron a un presidente afroamericano que fue reelecto 4 años después y sin embargo no pudieron, cambiar este escenario realidad, ¿no? De realidades realmente discriminatorias. Si quieren, vamos a ver algunas placas que muestran de qué hablamos cuando hablamos de discriminación racial en los Estados Unidos. Fíjense la pobreza en los Estados Unidos. La tasa de pobreza entre las personas blancas es del 8,1%, mientras que las personas negras o afroamericanas es de más del 20%, casi 2 veces y media más los pobres, la tasa de pobreza entre unos y otros. Veamos la siguiente placa y vamos a seguir viendo estas diferencias que hay en cuestión racial. Tasa de detención por temas de drogas. Fíjense, las personas blancas 8,79 por 1000, las personas negras 3,32 por 1000. Sigamos. Personas desarmadas. Personas desarmadas asesinadas por policías, ¿no? Fíjense, entre latinos, que es la otra minoría racial que es generalmente muy castigada por todo esto, latinos y afroamericanos son el 62% del total de personas desarmadas asesinadas por la policía, personas que no tenían no estaban atacando a la policía, el 62% son negros y latinos. Vos sabés que recién Carlos Montero nos hablaba de otro hecho, antes de seguir con este resumen, Gaby, de esta mujer también negra que trabajaba en la salud, que la matan porque se equivocan, entran a la casa. Hubo otro hecho, yo me acuerdo, entre los tantos que hubo en estos últimos años también, de una señora que hablaba que había un ladrón en su casa, la policía entra a una casa, ve a un negro y lo mata. Habían entrado a la casa de al lado, ¿no? Y bueno, esos policías después tampoco fueron condenados. Totalmente, ¿no? Ese es el otro tema, ¿no? La falta de justicia. La tasa de encarcelamiento en mujeres afroamericanas es el doble que entre hombres, entre mujeres blancas, perdón. Y la tasa de encarcelamiento, fíjense este dato, en afroamericanos es 6 veces mayor a la de los hombres blancos. Es decir, si sos afroamericano, tenés 6 veces más posibilidades de que te detengan. Tenés cara de sospechoso, casi lombrosiano, lo que ocurre así en los Estados Unidos. Gaby, otro video esta semana también que se hizo viral de una mujer que estaba paseando un perro en un parque en Nueva York, y como un señor le dijo, agárrelo porque me va a ensuciar, el señor era negro, la mujer llamó a la policía diciendo que su vida estaba en peligro. ¿Por qué? Porque había un afroamericano que la estaba amenazando, ¿no? Ya eso como si fuese condena a muerte, ¿no? Totalmente. Y para terminar, fíjense, lo que pasa en Minneapolis, que fue esta ciudad donde ocurrió el crimen de George Floyd. La población de afroamericanos es del 20% en Minneapolis, el 80% de otros signos étnicos. Bueno, fíjense, sin embargo, las víctimas de balas policiales, el 60% son afroamericanos y el 40% el resto de la población. Lo que muestra, en definitiva, un ensañamiento de la policía de Minneapolis, como lo que vimos que ocurrió con George Floyd, particularmente contra los afroamericanos, que hace triplicar la tasa de población en realidad. Esto es el dato. Minneapolis, que vale decir, es un lugar que se supone que es progresista, ¿no? De hecho, tienen personas afroamericanas en el gabinete local, tienen personas trans en el gabinete local y sin embargo la policía no cambia y la policía genera esta violencia y este crimen racial como el de George Floyd. Gaby, hacemos una pausa y volvemos en minutos nada más con muchísima más información.